Bienvenidos sean nuevamente a esta videocápsula en la cual estaremos abordando los subtemas contenidos dentro de las unidades 7 y 8 de la asignatura Metodología de la Investigación 2. Muy bien, primeramente, tomar en cuenta que cada uno de nosotros está jugando el papel de investigador, ¿sí? Nos convertimos en investigadores en el momento que estamos planteando una problemática detectada en nuestro entorno escolar, en nuestras instituciones educativas y que también nosotros estamos dispuestos a obtener los datos y las evidencias que nos arrojen algunos resultados como muestra de lo que nosotros estamos pretendiendo llevar a cabo con la finalidad de que también estemos en condiciones de realizar propuestas de mejora o de solución. Muy bien. ¿Cuál es el perfil que cada uno de nosotros debemos de cubrir como investigadores? No nos vamos a contentar con recibir conocimientos existentes, es decir, no vamos a ser simples repetidores o reproductores de las teorías, de las situaciones, de las leyes que ya existen y que nosotros únicamente vamos a explicar o vamos a dar nuestro punto de vista, sino que las vamos a enriquecer. Muy bien. Incluso nos vamos a arriesgar a obtener un resultado totalmente diferente o polarizado a lo ya existente. No vamos a aceptar la autoridad como única vía de validación del conocimiento. Por ejemplo, el plan y programas de estudio a nivel básico o nivel medio superior o superior eh, es posible que tengan algunas situaciones que nosotros podamos mejorar y en las cuales nosotros podamos proponer situaciones que enriquezcan, que mejoren, que faciliten, que la hagan eficiente, que la hagan real. Y entonces es ahí en donde se encuentra el verdadero valor del trabajo del investigador. Muy bien, también debemos comprender que el conocimiento no es un proceso que se va a manifestar en el devenir, es decir, que estamos en constante evolución. Lo que hoy es posible que en una milésima de segundo deje de ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han dado situaciones dentro de la misma ciencia que nos llevan a entender y a comprender que la realidad que nosotros vivimos es una, pero que la ciencia está en constante búsqueda de conocimiento. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que todos planteamos en nuestros centros escolares, que en su momento dado nosotros aprendimos a recitar cuáles eran los planetas que conformaban nuestro sistema planetario, ¿sí? Y entonces tomábamos en cuenta que Plutón era uno de los planetas que existía y que cumplía con las características, además, que solicitaba la ciencia, lo que es el conocimiento científico, las comunidades científicas, para ser aprobado como planeta. Sin embargo, el día de hoy se sabe que no cumple con las características y que por lo tanto se le llama un planeta enano o un planetoide. Y entonces esas son cuestiones que son aprobadas por medio de la investigación, que la investigación no está hermética, no es estática, sino que está en constante movimiento, ¿sí? Y también asumimos que la exigencia es un compromiso de vida, como la oportunidad de alcanzar un alto nivel de formación, es decir, que no esperemos que nuestras autoridades educativas nos exijan, sino que nosotros mismos seamos arriesgados, valientes en retomar las riendas de la responsabilidad que nos corresponde e ir un paso más adelante. Muy bien. En esta ocasión, dentro del desarrollo de nuestro protocolo de investigación, nuestro proyecto de investigación, vamos a darnos a la tarea de hacer la revisión de las normas APA séptima edición, que son las cuales debemos tomar en consideración para cualquier trabajo de investigación. Y ahí nos va a mencionar una serie de requisitos, de situaciones, de cuestiones que deben ser tomadas en cuenta para la elaboración. Es decir, ya tenemos nuestro protocolo de investigación, nuestro proyecto, ahora le vamos a dar la forma. Ya tenemos el fondo, ahora vamos a trabajar con la forma y para ello haremos una revisión si estamos manejando tablas de contenido, si estamos
trabajando una lista de tablas que debe ir integrada a un índice secundario. Si estamos integrando algunas figuras, le vamos a dar forma a todo lo que es el contenido de nuestro proyecto. Vamos a agregar nuestra bibliografía y los apéndices o anexos. Dentro de lo que son las normas APA séptima edición, vamos a hacer una comparativa. ¿Cuáles son los cambios que anteriormente existían de acuerdo a la sexta edición? De acuerdo a la sexta edición, cuando citábamos el nombre del autor, cuando copio y pego, tengo que manejar la cita. Entonces, anteriormente se manejaba el apellido, el año, el título, la ciudad y la editorial. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Frankie, BE, que son las iniciales, el año 1991, el título, El hombre en búsqueda de sentido, la ciudad Barcelona, la editorial, Herder. Muy bien. Esta era la manera de citar en la sexta edición. Con la séptima edición hay una modificación. Aquí comenzamos por el apellido y únicamente una inicial. Nos vamos con el año, el título, el número de edición y la editorial. Si se dan cuenta, ya no está tomado en cuenta la ciudad y está tomado con el mismo ejemplo. Frankie, las iniciales, el año, el título. Nos vamos al número de edición, que es la décima segunda edición, y la editorial Herder, es decir, desaparece la ciudad. Esta es únicamente una de las modificaciones que se hicieron, que se realizaron. Ahora también nos indica cuáles deben ser los márgenes inferiores, superiores, derecha, izquierda, que debemos manejar dentro de un documento Word. Y en este caso nos dice que la hoja o el papel debe ser tamaño carta, el tipo de letra debe ser Arial o eh, Times Roman, el tamaño debe ser 12, el espaciado o el interlineado 2, sin espacio entre párrafos. El alineado debe ser izquierdo, sin justificar. O sea, esas son situaciones que debemos tomar en cuenta. Los márgenes, como ya los mencioné, 2.5, que es 2.54, ya para ser bien específicos, y la sangría 5 espacios en la primera línea de cada párrafo, ¿sí? Estas son algunas indicaciones generales. Ya ustedes también van a tener la posibilidad de consultar en YouTube. Hay muchos tutoriales y ustedes van a descargar tutorial de la séptima edición APA, normas APA. Y ustedes van a ir viendo ahí que hay una serie de indicaciones que debemos seguir al pie de la letra. Las generalidades son estas, las que les acabo de comentar, y va a ser importante que las tomemos en cuenta dentro de lo que es la presentación de nuestro proyecto de investigación. En la presentación ya lo estaremos nosotros incluyendo lo que tenemos como insumo, como elemento de lo que es metodología de la investigación 1, lo vamos a reunir con metodología de la investigación 2 y entonces vamos nosotros a integrarlo en un solo documento. Obviamente ya va a estar conformado con un índice, en una tabla de contenidos, con una presentación, con los anexos, con la bibliografía. Entonces ya se va a armar un proyecto de manera general, el cual ustedes también van a presentar. ¿Cómo lo vamos a presentar? Mediante una exposición en un video, ¿sí? Para lo cual se van a apoyar en diapositivas para que vayan ustedes ahí mencionando y explicando cuál es su título, cuáles son sus objetivos, cuál es el propósito de la investigación, ¿sí? ¿Qué están buscando? ¿Cuál va a ser la propuesta que ustedes van a llevar a cabo? ¿Sí? Dentro del desarrollo del proyecto, pues ya lo iremos mencionando. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como investigador? Vamos a proteger a todos los participantes de la investigación, es decir, si yo voy a llevar a cabo una entrevista, una encuesta, un cuestionario con mis alumnos, les voy a informar que es con fines de obtener un trabajo para la maestría, que es un requisito, pero que sus datos van a ser, es más, no deben de ponerle ahí nombre del entrevistado o nombre del encuestado, no. Se omite esa parte porque deben ser meramente protegidos los datos de nuestros sujetos de investigación.
llevar a cabo la investigación conforme a los principios éticos universales. Es decir, en muchas ocasiones, les comentaba la vez pasada, puede ser por una enfermedad, puede ser porque tengo cambio de actividad, puede ser por pandemia, puede ser por término de ciclo escolar, puede ser por vacaciones, dependiendo del tiempo en el cual ustedes cursen la materia, pueden ser diversas situaciones con las cuales nos encontremos y eso nos permite a nosotros decir o decidir no llevar a cabo a la práctica tal cual la investigación, sino contestar nosotros, hacer una simulación y entonces el proyecto de investigación se queda inconcluso y no cumple con la función. Muy bien, usar los mejores métodos científicos posibles, obtener el consentimiento informado apropiado, es decir, tener contacto y comunicación con nuestros sujetos de investigación, nuestros alumnos, los padres de familia, nuestros compañeros maestros, nuestras autoridades educativas, ya sea a nivel local, municipal, nacional, de acuerdo al tema que nosotros estemos investigando. Respetar la confidencialidad, viene a razón de lo mismo, ¿sí? Que no seamos, ahora sí, portavoces de lo que nuestros alumnos o sujetos de investigación tengan a bien responder y que lo tergiversemos y luego se convierte en una situación que salga de nuestro control. Muy bien. Ahora bien, entonces, ¿qué es el investigador? Y tenemos que tenerlo en claro. Y lo pongo al final porque ya en un primer momento lo retomamos y es importante que no lo perdamos de vista. El investigador es aquella persona que lleva a cabo el desarrollo de un proyecto de investigación, ustedes son investigadores, o que participan en la misma y que está orientado a la búsqueda de conocimientos y la explicación de hechos y relaciones. Es posible que mi investigación no vaya a nivel de una propuesta y que se quede únicamente en una explicación de hechos y relaciones, pero es importante tomar en cuenta a los agentes que están involucrados dentro de esta problemática y que no sea únicamente el investigador el que narre, redacte, explique y únicamente asiente su punto de vista sin tener evidencias. Es por esto que es importante retomar nuestros instrumentos y técnicas de investigación. Muy bien, y ya por último mencionar el Día del Investigador Científico, el 10 de abril, y es un día para festejar y para celebrar y para reconocer todos aquellos aportes que nos han permitido a nosotros, en este caso dentro del área educativa, como docentes, tener un seguimiento, pero también tener esta posibilidad de continuar este desarrollo dentro de la investigación. ¿Sí? En algún momento dado hemos comentado que suele darse mucho esta queja o esta insistencia de que planes y programas de estudio van y vienen y no hay un verdadero rendimiento académico, pero entonces, bueno, dentro de nuestras manos está proponer, hacer el cambio, marcar la diferencia y que se vea realmente nuestro interés como parte y actores educativos dentro de lo que es el resultado académico. Muy bien, pues les agradezco su atención. En esta ocasión es todo. Espero verlos pronto. Hasta luego. Cuídense mucho. Un gusto, un placer, como siempre. Hasta pronto.